Oswald Spengler, de la esterilidad del hombre civilizado, de su libro La decadencia del Occidente. La tensión intelectual no conoce más que una sola forma urbana de recreo: la distensión, la distracción. El auténtico juego, la alegría vital, el placer, el éxtasis, ya no se comprenden en su esencia. Pero el cambio del intensivo trabajo mental, por su contrario, las tonterías hechas con conciencia, el cambio de la tensión espiritual por la corpórea del deporte, el cambio de la tensión corpórea por la sensual de la diversión y por la mental de la excitación que produce el juego y la apuesta. Todo esto reaparece en todas las grandes urbes mundiales de todas las civilizaciones. El cine, el boxeo, los bailes de negros, el póker y las apuestas de las carreras de caballos. Todo esto ya había en la Roma antigua. De este hecho se deriva que la existencia se vuelve cada vez más absurda y la conciencia cada vez más aguda y estresada. Y de esto resulta un fenómeno que pone fin a todo el drama: la esterilidad del hombre civilizado. No se trata de algo que se puede explicar fisiológicamente, como lo ha intentado la ciencia moderna. Se trata más bien de un cambio metafísico hacia la muerte. El último hombre de la gran urbe ya no quiere vivir. Como individuo, sí, pero no como masa. En él se extingue el terror a la muerte. El destino de ser el último de su estirpe. El hombre de la ciudad no lo siente como algo trágico. Ahora, los niños ya no son importantes, porque la inteligencia aumentada al máximo ya no encuentra razones que justifiquen su existencia, y por eso ya no hay niños. El gran cambio sucede cuando en el pensamiento de una población altamente culta ya no hay razones para procrear niños. Pero la naturaleza no conoce razones. Donde quiera que existe una vida real, existe el instinto, que es independiente de la mente y de sus complicaciones. La abundancia de niños en las poblaciones primitivas es un fenómeno natural, y nadie reflexiona sobre esto, y menos aún sobre su utilidad o su daño. Pero cuando la conciencia aparece, entonces aparecen los problemas de la vida. Y la vida misma se vuelve problemática. Entonces comienza una sabia reducción de los nacimientos, que ya fue lamentada como una fatalidad de la Grecia antigua, pero que ya existía mucho antes en las grandes ciudades, pero que había adquirido en la época romana una dimensión tremenda. En el siglo XVIII, la elección de la compañera de la vida comienza a ser un problema espiritual. Aparece entonces el matrimonio ibseniano, la comunión espiritual en la cual ambas partes son libres, es decir, libres de la urgencia de la sangre que quiere reproducirse.
El poeta Shaw dice: la mujer no puede emanciparse si no arroja lejos de sí su feminidad, su deber para con su marido, para con sus hijos, para con la sociedad y para con todo lo que no sea ella misma. Ahora surge la mujer ibseniana, la compañera, la heroína de una literatura urbana, desde el drama nórdico hasta la novela parisiense. En vez de hijos, las parejas tienen ahora conflictos emocionales. El matrimonio es una tarea de arte. Una parisiense no encuentra una razón suficientemente válida para tener un hijo porque teme que por eso su amante la podría abandonar. O una heroína ibseniana porque solo quiere pertenecerse a sí misma. En cualquier sociedad civilizada hay incluso una ética para las inteligencias que justifica no tener hijos. Tener muchos hijos se considera como algo atrasado. Una familia de numerosa prole es en las grandes ciudades una caricatura. En este estado comienza en todas las civilizaciones un periodo de una horrorosa despoblación. Desaparece la pirámide de la población capaz de cultura. El desmonte comienza por la cúspide. Primero las grandes metrópolis, luego las ciudades en las provincias y por último el campo. ¿Qué detiene por algún tiempo la despoblación de las grandes ciudades con su población que deja el campo? Por fin, solo queda la sangre primitiva, el hombre sin cultura. Si algo lo comprueba, lo es la conocida decadencia de la antigüedad. El Imperio Romano goza de completa paz. Es rico, es altamente civilizado, está bien organizado y sin embargo la población decrece rápidamente. A pesar de la desesperada legislación sobre matrimonios y nacimientos de Augusto, a pesar de las inmensas fundaciones de Traiano para alimentar y criar a los niños de familias pobres. Primero Italia, luego África y Galia y finalmente España quedan sin gente y están desoladas. En Italia y en las provincias cualquiera puede tomar posesión de las tierras abandonadas. Si las trabaja, adquiere el derecho de propiedad sobre ellas. El Egipto antiguo estaba tan despoblado que había una constante inmigración de los libios, hasta que en el año 945 un jefe libio se apoderó del poder sobre todo el país. La infecundidad empieza en la burguesía y más tarde se transmite a los aliados. El pueblo empieza a extinguirse desde adentro. El suicidio de la raza se extiende en gran escala. Muy pronto, en esas civilizaciones se encuentran las ciudades provincianas desiertas. Y al final de la evolución, las metrópolis vacías, en cuyas masas de piedra anida una pequeña población de hombres sin cultura, como los hombres primitivos de la edad de piedra en sus cuevas. Las casas vacías de las famosas ciudades lentamente se derrumban. En el foro romano pastea el ganado.
y en el anfiteatro se siembra trigo, sobre cuyas espigas sobresalen aún las estatuas de mármol. En el siglo V, Roma tenía la población de una aldea. Así la historia de la ciudad llega a su fin. Crecido del mercado primitivo, se convierte en ciudad culta y finalmente en urbe mundial. Pero sacrifica la sangre y el alma de sus creadores al espíritu de la civilización. Al final, la ciudad se aniquila a sí misma.